Muy buenos días. De antemano un saludo para mis compañeros. Seguimos acá con las clases de fisiología respiratoria. Tutor, doctora María Quirós, presentado por el doctor Edilberto Van Grieken, médico residente de anestesiología. El día de hoy nos toca modos ventilatorios convencionales. Los objetivos de este tema: conocer las características de los principales modos ventilatorios, en especial de los modos controlados por presión y de los controlados por volumen. Poseer la capacidad de llevar a cabo de manera correcta la ventilación mecánica en distintas afecciones con modos ventilatorios convencionales. Bueno, antes de iniciar hablando del tema de los modos ventilatorios convencionales, voy a tocar unos temas que van de la mano con este y así vamos armando el rompecabezas. Entonces, inicio con historia del ventilador mecánico. La historia del ventilador se le atribuye sus inicios al médico Andrés Vesalio, quien se le atribuye la primera ventilación mecánica en 1543. ¿Qué hizo Vesalio? Conectó la tráquea de un perro a un sistema de fuelle en la cual le dio apoyo a su función respiratoria. Esta espectacular demostración no fue aprovechada en la época. Luego, en 1907, la empresa alemana Draeger diseñó el pulmotor. Era un ventilador mecánico a presión positiva con un cilindro de oxígeno comprimido. Este aparato fue usado como dispositivo de reanimación por los bomberos y por la policía, pero no fue incorporado a los hospitales. Luego, en 1928, nace el pulmón de acero. Este fue una forma no invasiva y con presiones negativas. Este fue muy utilizado para la época de la epidemia de polio. Luego, en 1949, John Emerson desarrolló un ventilador para anestesia con ayuda de la Universidad de Harvard. Este ventilador fue utilizado cada día más por anestesia y por cuidados intensivos en la década de los 50. Luego, en 1952, las empresas fabricantes de los ventiladores le incorporan máquinas eléctricas. Le conectan máquinas eléctricas y en la actualidad vemos cómo han ido evolucionando los ventiladores y los encontramos de distintos tamaños y de distintas formas. Seguimos con la fase de ciclo ventilatorio. El ciclo ventilatorio resultante de la aplicación de la ventilación mecánica es muy distinto a la de la respiración normal. La presión positiva en la vía aérea para insuflar el pulmón es un hecho opuesto a lo que ocurre en la fisiología normal. Por este hecho, se toma en consideración 4 fases de la ventilación mecánica, que son disparo o inicio de la inspiración. La inspiración puede ser comenzada por el paciente o por el ventilador. Mantenimiento de la inspiración. Este se relaciona con la variable control y este es de 2 tipos: de presión o de volumen, depende del modelo del equipo. Ciclado, este no es más que los cambios de la fase inspiración a expiración. Y por último, la expiración en general es pasiva y su tiempo es determinado por las demás variables. Para terminar hablando de las fases de ciclo ventilatorio, es necesario señalar que cada una de las fases, inspiración y expiración, es iniciada, mantenida y finalizada por algunas variables. Y esas variables son presión, volumen, flujo o tiempo. Seguimos con el ciclado inspiración-expiración. El ciclado de la fase inspiración a la expiración es llevado a cabo a través del control de una magnitud que debe alcanzar un valor umbral determinado. Una vez alcanzado este valor, el ventilador cierra la válvula inspiratoria y abre la válvula expiratoria. La variable del ciclado de la inspiración a expiración puede ser dado por volumen, flujo, tiempo o presión.
Entonces veamos el ciclado en los distintos modos ventilatorios. Uno de ellos, en la ventilación controlada por volumen, vemos que normalmente es ciclada por volumen o tiempo. Algunos ventiladores miden como variable el volumen corriente, es decir, cuando alcanza un volumen corriente determinado, se produce el paso de la inspiración a la expiración. Otros ventiladores toman la variable el tiempo o el ciclado del tiempo inspiratorio, que en algunos ventiladores microprocesados lo calculan de forma automática. También lo podemos ver en la ventilación controlada por presión. En este modo, la variable de control es la presión, por lo tanto la variable no programada es volumen. En todos los modelos de los ventiladores, el tiempo inspiratorio es el parámetro que marca el fin de la expiración en el modo controlado por presión. También encontramos en la presión de soporte, esta pertenece a un modo asistido, limitado por la presión, en el cual la frecuencia respiratoria y el volumen corriente dependen del paciente y no del ventilador. Los parámetros para marcar el fin de la expiración es el flujo expiratorio. Seguimos con presión positiva al final de la expiración. Habitualmente, al final de la expiración, la presión alveolar debe caer en cero, es decir, el mismo valor de la presión atmosférica. Sin embargo, como forma de intervención terapéutica, la presión al fin de la expiración puede volverse positiva. A este hecho se le conoce con el nombre de presión positiva al final de la expiración, con su sigla PEP. La aplicación PEP permite incrementar la capacidad residual funcional y desplazar el bucle del volumen corriente a través de la curva presión por volumen estático. Este método es importante para la reapertura alveolar y el reclutamiento de las áreas colapsadas del pulmón. Entonces, así como la PEP tiene beneficios, también tiene efectos adversos y complicaciones. Entre las complicaciones cardiovasculares, la más importante es la caída del volumen minuto cardíaco. Este es secundario al efecto directo del miocardio y este se da por la reducción del retorno venoso. Seguimos entonces ahora con las indicaciones de ventilación mecánica. Las indicaciones en la ventilación mecánica encontramos la taquipnea y disnea. Son las más frecuentes, altamente sensibles, pero poco específicas. Pueden originarse por múltiples causas. Una frecuencia respiratoria mayor de 35 es alto riesgo de fatiga. Encontramos también la cianosis periférica, que es un signo grave de hipoxia, la utilización de los músculos accesorios, en especial del esternocleidomastoideo y de las alas de la nariz. Esto lo que quiere decir que hay una sobrecarga en los músculos respiratorios. También encontramos la respiración paradójica. Este se aprecia cuando en la inspiración hay un hundimiento del epigastrio. Eso quiere decir que el diafragma no tiene la fuerza suficiente para vencer la resistencia del sistema tóraco-pulmonar. Seguimos con los modos y estrategias de la ventilatoria. Un modo ventilatorio se encuentra totalmente definido a través de el inicio de la inspiración. Ya puede ser asistido o controlada según ya sea el paciente o el ventilador que inicie el ciclo mandatorio. ¿Cuál es la variable del control? La variable del control es la presión o el volumen. ¿Cuál es la variable de la fase que marca el fin de la expiración? Estos son el tiempo, flujo o volumen. Y las características de la expiración son el tiempo y la existencia de la presión positiva a fin de la expiración. Aquí en estos modos o estrategias también vamos a hablar de las magnitudes físicas. Bueno, las magnitudes físicas se manejan en todas las estrategias ventilatorias y estas son el volumen, flujo, presión y tiempo. Todas estas interactúan entre sí y permiten la clasificación de la estrategia de acuerdo a la función que se le otorgue a cada una de ellas. Entonces, vamos a hablar un poco de cada una. El volumen, tenemos que
El volumen en la función central de la ventilación mecánica es precisamente desplazar el volumen corriente desde la posición de la capacidad residual funcional e insuflar los pulmones, reemplazando el trabajo de los músculos respiratorios. El valor corriente programado en la ventilación controlada por volumen es de 6 a 10 ml por kilo. Hablamos un poquito entonces de la presión. En la ventilación mecánica se concibe como presión a la fuerza por unidad de la superficie necesaria para desplazar el volumen corriente. La presión resultante de inducir de un determinado volumen en el tórax depende de la distensibilidad y de la resistencia del sistema. Hablemos ahora un poco sobre el flujo. Bueno, como ya lo sabemos, el flujo es el volumen que transcurre en un conducto en unidad de tiempo debido a la existencia del gradiente de presión. El flujo durante la ventilación controlada por volumen puede ser elegida por el operador de forma directa e indirecta, seleccionando el volumen corriente y el tiempo expiratorio, y se inicia con valores entre 30 a 60 litros por minuto, equivalente a 0,5 o a 1 litro por segundo. Hablemos ahora del tiempo. El tiempo interviene como magnitud en la definición del tiempo total del ciclo ventilatorio, de la frecuencia respiratoria, del tiempo inspiratorio y del tiempo expiratorio. Otro que encontramos es el trigger o disparo. Bueno, el trigger o disparo, el de la expiración, se refiere a la magnitud de una variable que debe alcanzar para que se inicie la fase inspiratoria. Cuando la ventilación es controlada, no hay interacción paciente-ventilador. La variable que marca el inicio del ciclo expiratorio es el tiempo. Y en la asistida, la situación cambia completamente porque el disparo lo efectúa el paciente y el ventilador reconoce el esfuerzo inspiratorio realizado por los músculos respiratorios. Y por último, hablamos también de la pausa expiratoria. Esta consiste en un intervalo de tiempo que se le aplica al final de la expiración cuando ya accede al flujo aéreo. El paciente queda en pausa expiratoria y el volumen del pulmón se redistribuye en los alvéolos con diferentes constantes de tiempo a lo largo de este colapso. Bueno, entrando ya de lleno al tema, modos ventilatorios. Un modo ventilatorio consiste en una técnica de ventilación mecánica específica que agrupa un conjunto de parámetros que lo hacen diferente a otros y tiene por finalidad conseguir en el paciente los objetivos planeados. Los modos ventilatorios se han originado y desarrollado debido a la mejor comprensión de la interacción paciente-respirador, basado en el mejor conocimiento de la fisiopatología de los distintos tipos de insuficiencia respiratoria. En la actualidad conocemos estos modos convencionales, que son ventilación mecánica controlada por volumen y por presión, ventilación mecánica asistida controlada, ventilación mecánica mandatoria intermitente y mandatoria intermitente sincronizada, ventilación con relación IA invertida y por último ventilación con presión de soporte. Hablemos entonces sobre la ventilación mecánica controlada. Esta tiene sus características. Es uno de los modos ventilatorios más usados. El ventilador hace todo el trabajo respiratorio y el paciente no participa en el trabajo en la ventilación. El usuario puede requerir sedante y relajante para lograr un buen acoplamiento y por último, generalmente a partir de este modo se evalúa gasométricamente y radiológicamente al paciente en ventilación mecánica. Hablemos ahora de la ventilación controlada por volumen. En este modo el operador puede programar el volumen de acuerdo al tipo de ventilador que use. Podrá programar el flujo o el tiempo inspiratorio. Entonces, si fijamos el volumen corriente ofrecido en determinado tiempo inspiratorio, el flujo será igual a volumen corriente sobre tiempo inspiratorio. Pero si fijamos el volumen corriente y el flujo, el tiempo inspiratorio será igual a volumen corriente sobre flujo.
Con lo que acabo de explicar, podemos deducir de que a mayor velocidad de flujo e igual volumen corriente programado, el tiempo inspiratorio deberá ser menor. En esta gráfica vamos a ver las diferentes curvas, volumen-tiempo, flujo-tiempo y presión-tiempo durante la ventilación controlada por volumen. Con esto podemos interpretar que si la onda del flujo seleccionado es cuadrática, el flujo será el mismo durante toda la expiración. Ahora vemos en esta gráfica, en esta diapositiva, que el operador programa una pausa expiratoria. El flujo se detendrá y el sistema permanecerá en condiciones estáticas. Este lapso estático en el pulmón no ha terminado la expiración, pero tampoco ha empezado la expiración. Entonces se le agregará al tiempo expiratorio. Una variable a monitorizar en este modo es la presión, debido a que este dependerá de los parámetros programados por el operador. Otra variable que podemos modificar en el juego, presión, flujo y volumen, es la relación entre el tiempo inspiratorio y el expiratorio, conocido como la relación IE. Una relación IE alta, mayor de 1 igual a 1, acorta el tiempo expiratorio como para permitir que el pulmón llegue a la situación de reposo, es decir, que complete la expiración y por lo tanto pueda generar presión positiva a nivel alveolar al fin de la expiración. Esta presión positiva es la que conocemos como autopeak. La autopeak se agrega el valor de la presión pico final de la expiración para lograr el movimiento del volumen corriente. Como consecuencia de esto vamos a ver un aumento de la PET, de la presión meseta y de la presión media de la vía aérea. En este modo ventilatorio también tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre las ventajas encontramos mantener a cargo del operador un determinado volumen minuto respiratorio basal. Y por último, el volumen corriente es constante. A menos de que exista una pérdida en el sistema o que alcance el máximo nivel de alarma de la presión de la vía aérea. En cuanto a sus desventajas, no poder controlar la presión alveolar debido a que esta variará con los cambios de la distensibilidad o resistencia del flujo aéreo inspiratorio. Y por último, suele ofrecer un flujo inspiratorio programado constante. Hablemos ahora sobre la ventilación controlada por presión. Bueno, cuando los ventiladores funcionan como generadores de presión, toman este parámetro como variable de control, es decir, la presión no puede superar un cierto límite indicado por el operador durante todo el ciclo inspiratorio. El inicio del ciclo inspiratorio en la ventilación controlada por presión puede ser engatillada por la presión, por el flujo y por el tiempo. El flujo dentro del circuito del ventilador continúa hasta que el valor de la presión y el tiempo hayan sido establecidos y haya sido logrado. Una vez que la presión dentro del alveolo llega al nivel predeterminado, el gradiente de presión que provoca la existencia del flujo aéreo desaparecerá y el flujo cesa. En este encontramos sus ventajas. Las ventajas son la propiedad de no sobrepasar un determinado límite de presión a nivel alveolar durante el ciclo inspiratorio, lo que limita de esta manera la posibilidad de barotrauma. El flujo del gas es ofertado a la vía aérea y a través de la onda de flujo. Esto desacelerará y el formato de la onda no podrá ser modificada por el operador. Y por último, permite trabajar sin superar los límites de presión. Hablemos ahora sobre la ventilación mecánica asistida. Hablemos de la ventilación controlada. Es un modo ventilatorio que sustituye totalmente la función ventilatoria del paciente y por lo tanto es indispensable en cualquier esfuerzo del enfermo. Además, provee ciclos ventilatorios programados por el operador. En cuanto a la ventilación asistida, a diferencia de la controlada, en la ventilación existe un esfuerzo activo del paciente. Y como lo vemos acá en esta diapositiva, a diferencia de la controlada, la asistida se observa una depresión negativa de la onda de presión.
Este modo sus características en las cuales encontramos que es un modo parcial de ventilación mecánica donde el ventilador realiza una parte y el paciente otra. El usuario no debe recibir ningún relajante muscular en este modo ventilatorio. El paciente puede realizar un esfuerzo respiratorio el cual es detectado por el ventilador de acuerdo al nivel de trigger o sensibilidad, y este mismo se encarga de suministrar el volumen y presión fijada. Y por último, el paciente puede estar despierto, cooperador o inconsciente, pero realiza un esfuerzo inspiratorio. Hablemos ahora sobre la ventilación mecánica mandatoria intermitente. Este modo fue propuesto por primera vez por Down y Cole en 1973 como técnica que permitía la retirada progresiva de la ventilación mecánica. La ventilación mandatoria inspiratoria como modo ventilatorio parcial. El aparato suministra ciclos inspiratorios mecánicos obligados que están programados en bajas frecuencias. Además, el paciente podrá realizar entre los ciclos mandatorios respiraciones espontáneas con volumen corriente, tiempo inspiratorio y flujos propios. Hablemos ahora sobre la ventilación mandatoria intermitente sincronizada. En este modo, el ventilador modula la periodicidad del disparo de la inspiración mecánica programada de modo que coincida con el esfuerzo inspiratorio del paciente. Este modo ventilatorio tiene técnicas de aplicación en la cual encontramos con sistema de flujo en el cual se programa el flujo de base que se mantiene constante. El gas que circula es medido de manera continua por el circuito inspiratorio y por el circuito expiratorio. Con el sistema de demanda vemos que para que se suministre el flujo de gas en cada ciclo ventilatorio espontáneo, la válvula de demanda inspiratoria del ventilador deberá abrirse cuando el esfuerzo inspiratorio del paciente se active el mecanismo de disparo de la presión de flujo. Estos modos ventilatorios tienen sus ventajas y sus desventajas. En cuanto a las ventajas, encontramos que disminuye el requerimiento de sedación. Además, provoca menor presión en presión media en la vía aérea, previene la atrofia muscular respiratoria y evita la alcalosis respiratoria. En cuanto a sus desventajas, encontramos que aumenta el riesgo de hipoventilación, hipercapnia e incrementa el trabajo respiratorio y conduce a la fatiga muscular respiratoria. Hablemos ahora sobre la ventilación con relación IA invertida. Bueno, la ventilación con relación IA invertida se caracteriza porque en la relación IA programada por el ventilador puede ser igual o mayor a 1. Este modo ventilatorio se puede implementar con la ventilación controlada, ya sea por volumen o por presión. De esto vamos a hablar de las ventajas y sus desventajas más adelante. Durante la ventilación relación IA invertida, al final de la inspiración programada se produce un equilibrio en todas las unidades alveolares y la siguiente insuflación ocurre justo antes de que ella misma caiga por debajo de los volúmenes de cierre. En este modo ventilatorio se utiliza para ventilar pacientes con afecciones pulmonares que tengan disminución de la distensibilidad y que tengan tendencia a la atelectasia. Ahora sí hablemos sobre las ventajas y desventajas de este modo ventilatorio implementado en la ventilación controlada por volumen. En cuanto a sus ventajas, garantiza el volumen corriente, controla la onda del flujo inspiratorio, permite una transición gradual desde la ventilación convencional. En cuanto a sus desventajas, se requiere sedación profunda para evitar asincronías respiratorias y se debe realizar una monitorización estricta por las variaciones de las presiones alveolares del pico. En cuanto a la ventilación controlada por presión, vemos que sus ventajas es el control preciso, nos da el control preciso de la presión pico. Además, el flujo inspiratorio es desacelerado y hay una mejor tolerancia con menor sedación. En cuanto a sus desventajas, no se encuentra disponible en todos los ventiladores, es un modo ventilatorio poco familiar y por último hay mayor fuerza de cizallamiento por el alto flujo. Hablemos ahora sobre
la ventilación con presión de soporte. Bueno, la expiración comienza cuando el ventilador reconoce el esfuerzo inspiratorio espontáneo del paciente por medio del sistema de disparo sensible y rápido, respuesta a pequeños cambios de presión, flujo o un cambio de ambos. En el ciclado de inspiración a expiración en este modo ventilatorio se realiza cuando alcanza un nivel de flujo mínimo, usualmente con un valor umbral de 25%. Este modo ventilatorio tiene sus efectos fisiológicos, en la cual encontramos que disminuye el trabajo respiratorio, modifica las características del trabajo realizado, mejora la sincronía paciente-ventilador y por último el intercambio gaseoso. Bueno, compañeros, espero que haya sido claro y de su agrado este tema, que fue un tema muy bonito, tuve muy buena experiencia y muchísimas gracias por su atención.